de verdad, complicado. Hola ¿Cómo Nachito, ¿cómo va? andás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Todo en orden. Acá recién terminando de la jornada laboral. Pensé que iba a terminar con un poco más de margen, por eso no te contestaba. Ok, ok. Bueno, Nacho, eh, estás formando parte de una serie de entrevistas que estoy haciendo a profesionales tanto del entrenamiento como profesionales de la salud en general. Eh, Así que bueno, me gustaría que te presentes para que la gente te conozca, por si no te conoce, para que sepa qué te dedicas, qué haces y quién sos. Ahí va. Mi nombre es Ignacio Guaranta, soy médico psiquiatra. Estoy trabajando, bueno, soy un psiquiatra, vamos a decir, me gusta definirme como un psiquiatra tradicional, formado en la vieja escuela. Estudié en la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario, Universidad Nacional de Rosario, en donde también seguí mis estudios en psiquiatría, en el Hospital Centenario y en el Agudo Ávila, haciendo la residencia pública en la educación pública argentina. Y bueno, siempre a la hora de elegir lo que tenía que ver con mi especialidad, me fui inclinando, siempre me interesó todo lo que tenía que ver con la psiqui, con la psicología, con salud mental, pero también tenía un interés subyacente, presente siempre, en el interés en obesidad, en trastornos metabólicos, en diabetes, por lo cual en la parte de pregrado también me formé viajando a Estados Unidos y en dos ocasiones hacer rotaciones y estar un poco en contacto con lo que tenía que ver con el mundo de la obesidad en una clínica dentro de la que se trabajaba con cuestiones de peso, con endocrinología. Bueno, a la hora de Siempre, definir. siempre asociado a la psiquiatría, eso que es esa parte nutricional, digamos, o totalmente apartado de eso. En ese momento estaba como bastante separada, estaba como bastante divorciada la idea era como una idea, ¿no? Una gran idea, de decir, hago endocrinología o hago psiquiatría, y bueno, eso forma parte del paradigma de separación y de hiperespecialización en el que nos encontramos los médicos muchas veces, incluso los preparadores físicos, los entrenadores, como que te tenés que dedicar a un área súper precisa para profundizar. Sí. Entonces, cuando llegó la hora de decidir, eran como cuestiones separadas que en mi cabeza no estaban tan unidas todavía. Eran como dos carriles paralelos que avanzaban y yo no le encontraba un punto de contacto tan importante. Pero después yo siempre veía que me iba acercando hacia ese aspecto de lo que es la nutrición, de lo que es la alimentación. Sobre todo principalmente tenía que ver con mi entrenamiento, tenía que ver con mi vida habitual, con mi manejo del peso, con el mío y con el de las personas que me rodeaban. Entonces, cuando llegó la hora, me decidí por psiquiatría, que era lo que más me representaba. Pero con el tiempo, digamos, incluso finalizando ya lo que tenía que ver con mi residencia, ya dentro de la práctica como especialista, me tocó ser acá en INECO, en la ciudad de Rosario, estar a cargo de lo que era el comité de admisión del hospital, de la clínica, del departamento de trastornos del estado anímico, y todos los pacientes que ingresaban a la clínica pasaban, digamos, durante 2 años enteros, pasaban a través mío, en su gran mayoría, los que iban a ser admitidos desde la parte de psiquiatría o desde las neurociencias. Y empecé a ver un patrón súper frecuente, repetitivo, de trastornos metabólicos, de obesidad, de alimentación compulsiva, de trastornos obsesivos, entremezclados y con algún tipo de relación con el tema de la alimentación, ¿no? De trastornos de la conducta alimentaria, pero no desde el patrón clásico de bulimia o anorexia y ahí paramos de contar, sino desde un patrón de decir trastornos depresivos en pacientes con diabetes tipo 2, trastornos de purga en pacientes con atracones, pero que no necesariamente tenían algún miedo asociado a la imagen corporal, que vos podrías decir, bueno, se va para el lado de la anorexia nerviosa. Entonces, todo me empezó a hacer reflexionar con respecto a, bueno, qué es lo que está ocurriendo acá subyacentemente. Entonces, de una manera bastante fortuita, pero de alguna manera uno ve las cosas que está preparado para ver también en algún punto.
me crucé con el concepto del ayuno, allá por el 2000, fines de 2014, 2015. Entonces lo empecé a indagar, lo empecé a investigar, empecé a profundizar y empecé a encontrar, la verdad, un montón de links, un montón de entrecruzamientos entre la patología metabólica, la patología psiquiátrica, la psicología. Y entonces cuando uno está preparado para ver, empezás a ver más, ¿no? Lógicamente, y ahí es donde uno tiene que empezar a definir, bueno, qué es un sesgo mío de que yo estoy viendo cosas que están presentes y que yo no esté teniendo estar adentro de una cámara de eco de creer que todo tiene que ver con lo metabólico. Pero la verdad es que después profundizando, y no, han sido 5 años muy vertiginosos en el estudio y en el avance de toda esta situación, que bueno, se fue confirmando ese elemento que hoy, o sea, la relación entre todas las patologías metabólicas y la salud mental, la psiquiatría y la salud de nuestro cerebro, y a mí siempre me interesó todo lo que tenía que ver con la prevención también, entonces no estar esperando que una persona se enferme y muestre claros signos de enfermedad o de patología, o que su calidad de vida se deteriora de manera muy marcada, pudiendo intervenir mucho antes, pudiendo intervenir sobre los primeros elementos de patología metabólica, o incluso una persona que quiere optimizar, ok, me siento bien, no tengo ningún problema, no tengo ningún síntoma, pero me quiero sentir mejor. No quiero que 20 horas, digamos, del 90% de mi tiempo despierto tenga que ver con estar preparando comida, o estar comiendo, o estar pensando en comida todo el tiempo. Entonces de ahí se empezaron a desprender un montón de ideas subsidiarias que, bueno, algunas de las cuales voy detrás y otras hay que dejarlas pasar. ¿Cuál es, Nacho, el nexo entre la psiquiatría y la nutrición, y cuál es el abordaje que vos le das a los casos que te caen por el lado de la psiquiatría, digamos, ¿no? No precisamente por el lado de la nutrición, pero que vos los abordás con nutrición, y de qué manera los abordás? Mira, esa es una pregunta central, porque algo que le pasa, bueno, fue con la primera vez que vos me contactaste, fue lo que te traté de un poco de describir, este elemento en el que mucha gente necesita tener esa certeza, hasta ahora, ¿no? Necesita tener esa certeza de decir, bueno, pero vos, los pacientes que te vienen por psiquiatría o los pacientes que te vienen por nutrición. Y yo la verdad que a todos los pacientes los veo desde con mis mismos ojos, porque yo no puedo cambiarme o ponerme una máscara diferente, sino a todos mis pacientes los veo como médico, ¿no? Mi postura Claro. es que los veo como médico, y a través del análisis o de una conversación dinámica con mis pacientes, yo lo que busco es tratar de identificar cuál es el rol que está cumpliendo la alimentación en esa persona, si obviamente que a través de análisis clínicos, de estudios de laboratorios, pero sumados a la amplia cantidad de datos que te da una historia clínica, una anamnesis alimentaria. En algunos pacientes no es tan relevante, no es un tema central, pero en un montón de otros pacientes sí lo es, porque atrás de toda patología de sobrepeso o de bajo peso hay algún elemento relacionado a su identidad, a situaciones de ansiedad, a situaciones de miedo, a situaciones de marcada angustia o de frustración. Entonces, el link verdaderamente entre patología cerebral, si se quiere, y alimentaciones es total, es 100%. El que no lo entienda así debe profundizar en ese estudio y sacar esas ideas por sí mismo. No es todo, no lo es todo, obviamente que el aspecto, esto está teñido por aspectos culturales, está teñido por aspectos sociales, por las condiciones en las que uno vive, esto está teñido de ideas individuales, y sobre todo está atravesado por un montón de mitos, un montón de mitos que lamentablemente nos salpican a todos como sociedad, que tenemos grabados, como por ejemplo la grasa te tapa las arterias, el colesterol te provoca infartos o patología cardiovascular, digamos, y hay una separación en que la gente necesita un poco tener esa claridad en decir, bueno, vas a ver pacientes desde la psiquiatría o lo vas a ver desde la nutrición, y cuando en realidad mi trabajo, parte del eje central de mi trabajo, tiene que ver con que la gente tome conciencia de eso, y más allá de que pueda o no pueda prescribir alguna medicación, que no sea la única alternativa, que no sea la única herramienta con la que uno cuenta,
y poder trabajar con alternativas fisiológicas, porque hay mucha gente que tampoco quiere que la primera respuesta sea tomar un antidepresivo o un ansiolítico Claro, o un hipnótico sedativo, y quiere probar, porque también identifica que hay otros elementos de que se da atracones a la noche, por más que no haya purga, que no haya un trastorno de la conducta alimentaria del concepto más clásico. Entonces, empezar a entender no solamente, algo que yo digo, ¿no? No solamente haber estudiado la anatomía del cerebro, el funcionamiento del cerebro, cuándo falla, cuándo funciona bien, sino algo más o menos importante como que qué energía está utilizando el cerebro, qué combustible está utilizando. claro. Tenemos un flujo constante de energía en nuestro cerebro, nutriéndonos y en un estado inherentemente antiinflamatorio, o estamos inflamando. Entonces, todo ese funcionamiento sistémico inflamatorio, todos esos marcadores alterados que se dan en la hiperinsulinemia, y que gran parte de la población lo tiene alterado, ese hígado graso, esa compulsividad, ese nerviosismo, esa tensión, incluso toda esa angustia asociada a la alimentación, y vos empezás a ver que hay mucho para trabajar en la conducta alimentaria, en el rol que tiene la alimentación en nuestra vida, y empezás a entender factores de inflamación, alimentación cetogénica, ayunos, ventanas de ingesta comprimidas o ayuno intermitente, empezar a entender que la grasa no es nuestro enemigo, sino que puede ser el mejor aliado que tenemos a la hora de nuestros entrenamientos, de nuestra calidad de vida, y entender de que no es lo mismo una caloría que otra, no es lo mismo comer 2000 calorías de Twinkies, siguiendo un estudio clásico que un tipo que adelgazó comiendo Twinkies, que es una golosina de los norteamericanos, Sí. y con eso el tipo mostró que lo único que importaba era el balance calórico, pero todo el impacto que eso está teniendo a nivel hormonal es sustancial, y a nivel neurotransmisores, a nivel de nuestra salud gastrointestinal. Es realmente fascinante y es todo un mundo a explorar que la verdad que todo el mundo a la par está avanzando en el conocimiento de todo esto y en las implicancias y aplicaciones que tiene, incluso en patologías tan severas como el Alzheimer, por ejemplo. Nacho, entonces, digamos, conectándolo con esto, ¿cómo lo abordás? ¿Cómo abordás vos al paciente? ¿Desde qué tipo de alimentación? Eh, y qué cambio de hábito fundamental respecto a este tema? Mira, un paciente que viene a mi consulta, yo en ocasiones, obviamente que trabajo desde un motivo de consulta, desde una demanda determinada, desde un padecimiento, desde un sufrimiento, o de un anhelo, un objetivo. Es decir, bueno, en realidad lo que yo estoy buscando es mejorar mi salud hormonal, me dieron altos los niveles de colesterol, del colesterol malo, de triglicérido, o tengo diabetes. Bueno, pueden venir por diferentes motivos. Entonces se hace una anamnesis general o cuestiones anímicas, de ansiedad, depresivas, de inestabilidad en el estado de ánimo. Entonces, entrelazando todo eso con los niveles de energía que la persona siente, con el nivel de energía para encarar su día a día, no en términos así fantasiosos, sino decir, me Sí, levanto a la mañana, me siento bien de energía, pero media mañana caigo, tengo que comer algo dulce para levantar, llego al mediodía, me tengo que zampar un café cada 2 o 3 horas para mantenerme con los signos vitales estables. Eh, y uno empieza a ver que todo eso básicamente es una estrategia cortoplacista, y que muchas de esas compensaciones, ya sea azúcar, cafeína, tabaco, todos los estimulantes del sistema nervioso central, en definitiva después nos hacen estar más vulnerables, y a muchos pacientes yo les repito, está también el mito este de decir, no, yo como porque estoy ansioso. Entonces yo a muchos pacientes les digo, pero también estás ansioso por lo que comes. Entonces establezco esa relación bidireccional en el que si uno entra en ese ciclo de, bueno, estoy ansioso, entonces me zampo un cuarto de helado, y entonces me calmo un ratito la angustia y la ansiedad porque me estoy entreteniendo, pero a la hora y media tengo un nivel de irritabilidad, tengo un dolor de cabeza, me siento aplastado, o ese síndrome
esos síntomas postprandiales después de comer un plato de pasta, que uno decir, bueno, o dame una cama o me muero acá me tiro acá en el medio de la calle porque no puedo seguir con mi vida, no puedo seguir con mi funcionalidad. Entonces hay que ir atravesando en el campo de la psiquiatría, hay que ir atravesando un montón de terrenos súper hostiles con respecto a grandes mitos, es decir, y la grasa no va a hacer esto, y tengo que consumir más sodio, y tengo que pasar tantas horas sin comer, y puedo comer tanta carne, y el ácido úrico, y el LDL, y son todos miedos fundamentados, y después cuando empezás a ver detrás de las intencionalidades, atrás de todo esto, empezás a ver signos pesos, intereses económicos, a quién le sirve que uno coma 6 veces al día alimentos procesados en paquetitos. Después tenés un montón de profesionales de la salud que lamentablemente te dicen que se sienten como autorizados en poder decirte, ok, te administran el placer, ¿no? Te dicen, no, si a vos te da placer, ahora el tema es que vos comas un poquitito, ¿me entendés? Te tenés que saber controlar, si no te sabes controlar es porque vos sos una falla moral. Y esto es tal cual exactamente lo mismo que decirle a un paciente que tiene problemas con el alcohol, decirle, el problema acá no es que vos tomes alcohol, acá el problema es que vos tenés que tomar un poquito, no te pases de rosca. Es decir, ok, ¿cuál es el problema del alcohólico? Ah, que no puede frenar. Ah, ahora estamos empezando. Entonces, decir a una persona que tiene dificultades para controlar el azúcar, para controlar el consumo de azúcar, que no es una dificultad individual de esa persona, sino que es entender cómo funcionan nuestros circuitos hedónicos, nuestras vías del placer, y estar fregando, estar jodiendo con las vías del placer a través de la alimentación, a través de alimentos que tengan sustancias adictivas adentro, es un viaje complicado y que básicamente pone en riesgo a gran porcentaje de la población. En Estados Unidos se cree que más del 88% de la población tiene trastornos metabólicos y toda la sociedad que vamos atrás, digamos, de los avances de la occidentalización, corremos la misma suerte, digamos. Así Sí, que aparte, ¿cómo lo medís, no? Porque a mí me pasaba, cuando la época que era tremendamente adicto, de clavarme un sábado a la noche medio kilo de helado, pero si alguien venía y me decía, che, no, bueno, comete 2 cucharaditas nada más, para mí era imposible, era impensado. O sea, si yo tomaba helado, me lastraba medio kilo o no tomaba, ¿me entendés? Digamos, o sea, prefería no tomar a que comer un poquito. es que esa es la vía natural de cómo funciona la dopamina, de cómo funcionan las vías dopaminérgicas. Es decir, ese es el enfoque natural y el camino lógico que sigue cuando vos consumís una sustancia adictiva. Puede ser que por tus antecedentes, por el momento, por tu predisposición genética, no tengas por tus aprendizajes, porque podés ver en los niños, digamos, cómo eso se puede ir gestionando. Si vos estuviste en una familia en la que si estabas angustiado, te metían una cucharada de helado en la boca o te compraban un huevito Kinder o te decían, ok, si te portás bien, tal cosa. Usar ese tipo de alimentos como, hasta me hace sentir repetitivo a veces cuando menciono eso, pero sé que hay mucha gente que por ahí no lo ha escuchado, utilizar los alimentos como recompensa o como castigo, o te comes eso, tipo te comes la carne, la comida real y todo lo que tenés que comerte para tener el premio del postre. Entonces, si después Claro. cuando apenas vos tenés autoridad sobre qué es lo que comés, por eso mucha gente también sube de peso muy marcadamente cuando se va a vivir sola o cuando o tiene que tomar decisiones y empieza a comer como un niño, ¿me entendés? Empieza a comer pizza, milanesa, papa frita, hamburguesa, o sea, todo comida con alto nivel de procesamiento, que básicamente, vuelvo a repetir, te frega sobre esas vías del placer. Entonces uno dice, acá nadie está diciendo que la persona no puede experimentar placer, pero es una zona muy peligrosa, es una zona de mucho riesgo cuando uno empieza a sentir que solamente puede venir placer u obtener placer desde la alimentación. Claro. Yo la verdad que siento mucho placer a la hora de comer un buen matambre, a la hora de comer huevos a la plancha, a la hora de comer alimentos reales que haya cocinado yo, sobre todo, o alguien que yo quiero. Entonces uno le va dando otra relevancia, le va dando otra relevancia a la alimentación, le va dando otra importancia. Y cuando empezás a entender de que todo lo que vos comés mágicamente se transforma en quien vos sos, ¿no? Porque, es decir, lo que yo como, mi cuerpo lo metaboliza, va todo un pool
y en definitiva se va utilizando, tanto micronutrientes como macronutrientes, se van utilizando para diferentes funciones. Y no es lo mismo que yo esté llenando mis calorías de algo que no me da saciedad, que me desregula la saciedad, que me descarafina todos los mecanismos de regulación del apetito. Entonces estoy todo el día cagado de hambre, todo el día queriendo comer azúcar o fuentes ricas en carbohidratos, harinas, pasta y demás, y después tener profesionales que dicen, comelo, pero comelo en moderación. Entonces a mí me saca de quicio, porque en definitiva terminan siendo las voces que más popularidad tienen, que más alcance tienen, que están avaladas por un montón de empresas que te venden sus productos, y necesitamos ser consumidores más responsables en ese sentido, y no quiere decir que no nos podamos comer un helado cada tanto, que no pueda comer un chocolate y demás, pero si estoy padeciendo algún tipo de patología, mi trabajo está en que vos puedas reconocer que si quizás estás teniendo alguna patología, tratar de darte una mano en identificar si lo que está ocurriendo puede tener que ver con la alimentación o hay otro elemento que puede ser más relevante en ese caso puntual. Claro. Nacho, ¿qué es una dieta cetogénica a grandes rasgos y qué aplicabilidad tiene en particular para tu laburo? La dieta cetogénica es, a mi criterio, yo lo veo en un concepto bastante más amplio. El estilo de vida cetogénico es un conjunto de hábitos que te favorecen, que favorecen que tu cuerpo pueda utilizar grasa como energía a través de la producción de cuerpos cetónicos a nivel hepático, que pueden ser una vía que es en definitiva la vía, es el combustible por defecto de nuestro cerebro, atacando el mito número uno de que nuestro cerebro solamente puede funcionar a glucosa. No solamente el cerebro necesita glucosa, pero la glucosa no necesariamente tiene que ser ingerida, y ese es el primer punto donde muchos profesionales necesitan entender. No necesariamente tiene que ser externa o exógena, no es algo que vos necesites incorporar desde afuera, sino que tu cuerpo tiene la capacidad de producirlo desde los aminoácidos y de los ácidos grasos que nuestro mismo cuerpo va desmembrando, puede generar su propia glucosa endógena, pero la alimentación cetogénica es una alimentación habitualmente baja en carbohidratos, que hace que nuestro hígado se deplete de glucógeno, entonces va transitoriamente, no puede funcionar con los dos macronutrientes a la vez. Entonces, mientras uno va depletando la carga total de glucosa que uno tiene en el cuerpo, va aumentando la utilización de grasa como energía, pero para eso el metabolismo que han estado durante mucho tiempo dependiendo de esos picos frecuentes de glucosa, comiendo 5 o 6 veces al día, apenas me levanto y hasta última hora de acostarme, con snacks frecuentes, las 4 comidas más los snacks, necesitas un tiempo de adaptación. Si hay alguna rigidez metabólica de base, se necesita un tiempo para que nuestro cuerpo vaya desarrollando toda esa maquinaria enzimática, tanto a nivel hepático, a nivel muscular, a nivel cerebral, para tener una mejor utilización de esos cuerpos cetónicos. Entonces, una dieta cetogénica es una dieta que habitualmente es restringida en carbohidratos y que fuerza al cuerpo como a recurrir a su metabolismo de base, que son los cuerpos cetónicos. Pero el tema es que no es solamente energía, es nutrición para nuestro cerebro, son moléculas que inhiben inflamasomas, es decir, inhiben, por ejemplo, uno de los factores de inflamación más complicados en el sistema inmune a la hora de reaccionar al coronavirus, ni más ni menos. Entonces, estamos viendo que los pacientes que fallecen en definitiva son personas o con patologías autoinmunes no controladas o pacientes con alguna patología metabólica, diabetes tipo 2, y la alimentación cetogénica, al ser un estilo de alimentación y un estilo de vida que inherentemente antiinflamatorio, ¿por qué yo digo estilo de vida? Porque también implica que vos no dormís bien, posiblemente el otro día no puedas estar en una buena cetosis. Si vos estás, ¿me entendés?, en un estilo de vida sedentario que no utilizás todo ese glucógeno hepático, puede ser mucho más difícil inducir la cetosis. Entonces es un conjunto de hábitos que nos hace recurrir a esa fuente de energía, en la cual, si lo pensamos en 2 segundos, nosotros tenemos 2000 calorías, suponete, que podemos almacenar. O sea, las calorías es energía, que más o menos se nos puede alcanzar para tirar durante un día, ¿está?, como glucosa, como azúcar. Y hay personas que tienen 50.000, 60.000, 70.000, 200.000 calorías almacenadas como grasa.
Entonces vos me decís, ayunar para que la persona empiece a utilizar esa grasa como energía progresivamente, ¿tiene algún tipo de sentido evolutivo? Absolutamente. ¿Me Sí, entendés? Entonces, la alimentación cetogénica hay que dejar de verla como una dieta para bajar de peso, porque nace en el año 1921, que se desarrolla para emular el efecto que tenía el ayuno en pacientes adultos. Nace para epilepsia refractaria sí, infantil, con el objetivo de que esos pacientes no pierdan peso, pero como veían que uno de los efectos secundarios de la alimentación cetogénica es que los pacientes pierden peso, entonces hay que ser muy cuidadosos con el balance calórico porque también es una dieta que da saciedad, que uno no necesita estar consumiendo a cada rato. Entonces hay el concepto del ayuno como el principal, es lo que yo le digo la vía regia de acceso a la cetosis, porque en definitiva usás toda la energía que tenés que usar de glucosa almacenada, que está perfecto que así sea, y posterior a eso, tener un buen depósito y la flexibilidad metabólica para alternar esas fuentes de energía. Se claro. sabe que la mayor parte de los elementos inflamatorios en la alimentación tiene que ver cuando tenés esos picos frecuentes de glucosa, picos frecuentes de insulina, sin el necesario balance que nosotros necesitamos de ayuno y de banquete. Comer y dejar de comer. O sea, el ayuno intermitente para vos es otra herramienta, perdón, forma parte de estos hábitos que hablas del estilo de vida, ¿no? Que vos propones. Absolutamente, o sea, habitualmente van, y ahí le voy a responder después a Nancy, que decía que siente mareos, tiene que Sí, consumir más electrolitos, más allá de que no voy a dar una indicación médica por Instagram. Pero es uno de la cetoadaptación implica eso, implica que uno tiene que hacer adaptaciones al metabolismo y que puedes tener un montón de síntomas que si después querés lo podemos conversar. El ayuno intermitente, dormir bien, cultivar buenas relaciones, hacer ejercicios de respiración, o sea, tener bien calibrado todo lo que nos eleva el cortisol, todo lo que nos estresa, todo lo que nos provoca ansiedad. O sea, en este contexto, por ejemplo, en este contexto de aislamiento, de encierro, en el que mucha gente está flipando, que mucha gente está súper estresada con motivo, por la incertidumbre con respecto al futuro, etcétera, por ahí venían re bien con la alimentación, haciendo restricciones de carbohidratos, no comiendo helado, etcétera, y el encierro mismo provocando ese síndrome general de adaptación, todo ese malestar, esa tensión interna, esa tensión sobre todo psíquica, puede hacer que se desregule nuestra glicemia, que nos provoque estar pensando mucho más en comida, que se nos dificulte. Entonces, por eso digo que es un conjunto de hábitos que te llevan a que vos puedas utilizar esa energía, esa grasa o esos depósitos de grasa como energía de manera eficiente, que es totalmente evolutivamente natural y ancestralmente coherente con nuestro ADN, con nuestra genética, con la forma. Digamos, esas 100.000, 200.000 calorías que tenemos almacenada como grasa, Una persona es lo, obesa, es lo- una persona como vos, digamos, mucho menos, claramente, bueno, ¿no? 80.000, digamos, pero biológicamente eso nos permite estar varios días sin comer, digamos, ¿no? Por más que Exactamente, nos parezca inviable, ¿no? absolutamente. Digamos, a mucha gente le parece que es una fábula, pero creo que fue en el año, bueno, no me acordaba, pero fue en los 80, un escocés eh, hizo 382 días, supervisado obviamente, 382 días de ayuno. Entonces nosotros podemos vivir realmente, si uno tiene con una buena reposición de electrolitos, podemos vivir segundos sin aire, podemos vivir horas sin agua y podemos vivir días y hasta meses sin alimentos. Pero esto es natural y es evolutivamente normal, pero hay mucha gente que tiene miedo de decir estas cosas y decir, no, porque va a generar anorexia, va a generar lo otro. Todo lo contrario, yo me estoy metiendo en ese tema peliagudo porque los tratamientos habituales, por ejemplo, en patologías como la anorexia, hacen que nadie le diga nada porque está tomando Coca-Cola, entonces está consumiendo calorías, no le digan nada. Cuando eso es exactamente lo que le está haciendo entrar y reverberar en ese circuito con un Sí. funcionamiento cerebral totalmente disfuncional, ¿no? Impedido. Verdaderamente, dependiendo de la situación de cada persona, y uno tiene que saber con qué intencionalidad uno se mete a hacer un ayuno. Lógicamente no te vas a poner a hacer un ayuno de 382 días porque te pintó.
claramente, vamos a hablar de vuelta en valores terrenales. Sí. Habitualmente, el solo hecho de volver un poquito a las bases, de decir, estar comiendo durante 12 horas y 12 horas estar dándole un descanso, porque habitualmente hablamos del descanso que bueno, nosotros necesitamos dormir entre 7 y 9 horas, clave, el descanso es clave, pero también es importante entender que nuestro aparato gastrointestinal también necesita descansar diariamente entre 12 y 14 horas, y es exactamente lo contrario a lo que habitualmente estamos haciendo. Entonces es totalmente válido lo que vos decís, de que vos podés estar varios días si es algo que vos te proponés y si está dentro de tus necesidades y si lo haces con objetivos terapéuticos. Nacho, me interesa que cuentes un poco, yo sé que vos hace un tiempo ya que estás haciendo una dieta exclusivamente carnívora, prácticamente sin vegetales, por lo que sé, por lo que hemos hablado cuando yo fui a la consulta con vos, y me gustaría, bueno, que cuentes un poco cómo es esto, cómo se lleva adelante, porque hay muchos mitos, ya que estamos hablando de esto, digamos, de que no, cómo no vas a comer vegetales, o cómo vas a comer carne, o la carne genera cáncer, etcétera, etcétera. Me gustaría que esclarezcas un poco este tema. Bueno, si vos querés, si me querés definir un poco más la pregunta en algo puntual que te interese, o si no, yo te digo en términos generales qué es lo que subyace a esto. Sí, contá en términos generales qué es lo que sucede a esto y qué es lo que estás haciendo y vivenciando hace ya un tiempo, no sé cuánto hace que lo estás haciendo. Sí, yo hago un estilo, lo que Paul Saladino dice, carnivore-ish, es como una tendiente a lo carnívoro, más del, no sé, 90, 95, más del 95% de la energía que yo consumo proviene del reino animal, ya sea de diferentes tipos de carne, de diferentes animales, pero también incorporando órganos, huevo, incorporando lácteos, porque yo no tengo sensibilidad, entonces soy bastante amplio en ese sentido y siendo muy estratégico en el consumo digamos, de alimentos del mundo vegetal. El concepto central que subyace a esto, de la tesis central del doctor Saladino, es que los animales que hemos consumido durante más de 4 millones de años durante la evolución del ser humano y que se cree que no sufro estreñimiento porque consumo fibra animal. Ese es otro de los grandes mitos, digamos. Igual no puedo ir Sí, respondiendo a cada uno porque si no me pierdo me pierdo de la idea sí, directriz y me voy por la tangente y está bueno tener un cierto orden en ese sentido. Los animales, cuando uno se enfrenta a lo que eran habitualmente la historia del ser humano, en el cual eran cazadores recolectores, pero sobre todo lo que nos hizo ser inherentemente humanos es el consumo de carne animal. Fue el progresivo acceso a la cacería de megafauna lo que le permitió al hombre tener acceso de grasa animal, que siempre lo ha favorecido el consumo de la grasa de origen animal, y que eso ha mostrado que ese, digamos, con muestras de isótopos de carbono y de nitrógeno en los restos que se han encontrado, de que el ser humano ha estado consumiendo carne durante varios millones de años y que eso ha sido el motivo principal durante 1 o 2 millones antes de la aparición del fuego del crecimiento exponencial que tuvo el excelente. encéfalo del ser humano. ¿Está? Por la importancia que eso tenía, por la coordinación durante una cacería, por la generación en el neolítico, digamos, de herramientas de cacería y todo lo que eso implicaba. En ese contexto, los animales pueden luchar, se pueden defender, tienen dientes, tienen uñas, pueden salir corriendo, pueden trepar, igual que nosotros pueden huir o pueden luchar o se pueden desmayar, se pueden defender por sí mismos. Las plantas, los vegetales, que han estado en este mundo mucho antes que nosotros, digamos, y la evolución nos ha separado del mundo vegetal durante mucho tiempo antes, digamos, muchos millones de años antes, eh, no pueden hacer esto, no pueden escapar. Están como cuando, un ejemplo que me encanta es decir, están como cuando uno se juega a estar enterrado en la arena y te queda la cabecita afuera, así están las plantas, digamos, y las plantas se sienten como que si tuvieran la cabeza pintada de pelota de fútbol y hay un entrenamiento de fútbol playero, digamos, el nivel de vulnerabilidad que uno puede sentir en esas condiciones. Entonces, Total. eh, la, han desarrollado múltiples
armas químicas y herramientas para disuadir a todos los depredadores de comerla. De hecho, cosas que nosotros habitualmente consumimos. Yo estuve el año pasado en Costa Rica y para graficarte un ejemplo, la yuca, está un tubérculo que nuestras poblaciones indígenas han comido durante muchos años, pero había un pequeño secreto que fue el famoso mal de los conquistadores, que los indígenas le daban, le decían, esto están comiendo, ¿qué están comiendo ahí? Lo comían y morían con un nivel de toxicidad altísimo. Si uno no cocina los tubérculos, si uno tiene especiales cuidados con respecto a lo que tiene que ver con el mundo vegetal, cortaste acá, esto no lo puedes comer, esta semilla me inflama, esto me da intolerancia. Todos esos elementos tienen que ver con herramientas o armamento químico que las plantas ponen a disposición, incluso cuando son masticadas. Por ejemplo, la producción de sulforafano por las coles, el brócoli, el kale, el coliflor, los repollitos de Bruselas, y la distensión, la inflamación, los gases, el malestar gastrointestinal que mucha gente percibe ante esto, pero decir, como tenemos tan grabado que todo esto es lo más sano que hay, ¿me entendés? Pasamos por alto y decir, bueno, debe ser alguna cuestión mía, pero todo esto se cree que es la base de un montón de patologías autoinmunes, inflamatorias, dermatológicas, gastrointestinales. Entonces, hay que poner un poquito de cautela, hay que realmente empezar a ver de dónde ha nacido todo este elemento. Lógicamente que hemos comido vegetales también el ser humano a lo largo de su evolución, pero se cree que sobre todo ha comido vegetales o ha recaído en comer vegetales en momentos en los que había escasez, como una comida de supervivencia, ¿no? Digo, bueno, sigo teniendo mi energía para sobrevivir hasta que consigo esos nutrientes ideales. Entonces, los alimentos de origen animal son los que tienen mayor densidad nutricional, los que nos van a favorecer, hola André, nos van a favorecer ese nivel de saciedad que nosotros necesitamos para enfocarnos en otra cosa en la vida. Vos no podés estar todo el día pendiente de qué es lo que vas a comer, porque tenés que comer cada 2 horas y cuando te empezás a acomodar de tu última comida ya tenés que volver a empezar a comer. Entonces, la carnivoría como tal, yo soy un poco, si bien lo menciono mucho en las redes y demás, soy un poco, me trato de alejar de las ideas dogmáticas de que si hago carnivoría no me pueden ver comiendo una fruta porque estaría traicionando a toda una comunidad que espera que vos no comas nada, porque esto se diferencia amplia y marcadamente de la tribu de veganos o Del veganismo, vegetarianos claro. que se manejan con aspectos ideológicos muy marcados, Sí. con una cierta tendencia al fundamentalismo, a la virulencia, a los ataques, al activismo, y tiene un componente que lo aleja, digamos, no es mi campo, digamos, yo no hago política con la alimentación, no busco hacer militancia, pero lo que sí me interesa es que las personas puedan valorar por sí mismas y ponderar si alguno de esos hermosos vegetales y coloridos y que hacen el arco iris en su alimentación no son los mismos elementos que le están generando todo ese malestar. Está legumbres y distensión abdominal, hojas verdes y coles en diverticulosis y pólipos, en eczemas, la celiaquía, Y, tiroiditis. O sea, todo esto ya está comprobado y la gran mayoría de los estudios, por no decir todos los estudios en los que se han basado para decir que la carne que causa cáncer, sí, que el huevo, el colesterol, te tapa las arterias, que la sal es la que causa la hipertensión. A ver, sí, ayúdame, que no puedes pasar varias horas sin comer porque sí, tu estómago se empieza a comer tu cerebro y tu cerebro se empieza a comer tu uña y tu uña empieza a todo un montón de explicaciones mágicas de cosas que sí. no pasan, que son mitos y que hay intereses muy marcados detrás para que esos mitos se sigan proliferando, ¿no? Si te patrocina Arcor, si vos tenés tu Sí, propia marca de Nestlé. alimentos, ¿eh? Digamos, yo lo dejo al escrutinio de cada uno, ¿no? Pero es importante contar con información democrática y que no esté basada en epidemiología de dudosa procedencia, trazando extrapolaciones, porque uno creería que decir, ok, mira, están diciendo que el colesterol esto, debe estar basado en estudios súper científicos, en ciencia intervencionista basada en poblaciones grandes.
no hay ningún tipo de evidencia para los claims, digamos, los argumentos que utilizan para tratar de disuadir a la gente de que coma animales. Entonces, yo sé que recibo mucha mierda por esto, por hablar de carnivoría, de alimentación carnívora, pero cuando las personas que me conocen entienden que no hay una cuestión ideológica detrás, no hay una militancia, sino que soy médico, me interesa la salud de mis Salud. pacientes, y después desde ahí incluso lo podemos llevar a otro campo que tiene que ver con el de la agricultura regenerativa, con pastoreo migratorio, con grandes cargas de animales en terrenos en los cuales se pueda ir regenerando. Hay todo un proceso de desertificación ocurriendo en el mundo, que es lo que verdaderamente produce el calentamiento global, la escasez de nutrientes progresiva en nuestras tierras. Es un tema mucho más complejo que solamente que si como carne, que si no como carne. Nacho, ¿qué beneficios sentís vos y en tus pacientes que tratás desde la carnivoría? Mira, yo como venía haciendo por ahí, ya venía desde antes de como identificarme como carnívoro, si se quiere, como que mi alimentación venga primariamente, hace bastante ya que viene esto, pero sí los mayores beneficios que yo he notado tienen que ver con los niveles de saciedad. Cuando uno consume grasa animal, cuando vos no le cortás la grasita y la sacás porque la grasa engorda y empezás a sentir verdaderamente lo que es estar saciado, quizás por primera vez en mucho tiempo, es una sensación muy liberadora, ¿no? Porque contrariamente a esto de estar recargando a cada rato, tener esa tranquilidad, tener esa saciedad. Yo, de hecho, te digo, son las 9 menos cuarto. Yo estuve trabajando hasta las 8 menos cuarto que terminé con mi último paciente. Yo todavía no desayuné. Ahora voy a desayunar. Tengo unas mollejitas, un riñón, algo que me quedó de ayer, y voy a hacer un salmón, etcétera. Pero va a ser mi primera y única comida del día. Hoy fue una cuestión de flexibilidad, de que para mí era lo más conveniente, cuando yo terminara mi jornada, estando tranquilo, comer. Pero básicamente estoy comiendo entre una y dos comidas al día, saciedad, tranquilidad, poco tiempo invertido en eso, más allá de que me cocino, no sé, más del 90% de todo lo que como me lo cocino yo, lo hago simple, muchas veces posteo con respecto a esto porque también me escribe mucha gente y me dice, ay, te vi comer seso, entonces compré y me encantó, o esto no, o cómo podés, pero de alguna manera de a poquito ir desensibilizando a la gente de volver a comer comidas ancestrales, comer riñón, comer seso, comer tripa, comer hígado. El hígado es, vos decís, no, porque es una dieta muy cara. Andá a preguntar cuánto sale el kilo de hígado y andá a preguntar cuánto sale, digamos, las pastas Sí. gourmet. Digamos, realmente, El kilo de durazno. ¿eh? El Sí, por kilo de supuesto. durazno. ¿Cuánto está el kilo de durazno? O sea, Lo que de tomate o de lechuga, digamos, hola Eli, de lo que sea que elijas, digamos, realmente es una cuestión de inversión. Yo creo que se trata de invertir en salud, se trata de. Yo he visto memes que decían, por ejemplo, ¿qué preferías, invertir en tu comida hoy o en fármacos el día de mañana? Porque si vos te pones a analizar, no sé qué porcentaje de la población por encima de 50 años está entre con una y cinco medicaciones, mínimo. O sea, es un promedio de eso, y yo te lo puedo decir de la casuística que yo veo, ¿me entendés? Entonces, más allá de lo que yo pueda percibir en cuanto a niveles de energía estables, en cuanto a tranquilidad, más allá de que parezco manija cuando hablo, soy un tipo muy tranquilo, soy bastante estable en cuanto a mi estado de ánimo, duermo muy bien, tengo esos niveles de saciedad altos, obviamente que si hubiera alguien atrás cocinando, estoy haciendo la cuarentena solo, pero si hubiera alguien atrás cocinando y yo empezaría a sentir el olorcito, naturalmente se me dispararía ese apetito. Pero es algo, entonces me doy el tiempo de comer bien, de llenarme bien, de tener una buena excursión digamos, de insulina una vez en el día y tener esa sensibilidad insulínica. Un montón de dolencias. Sensibilidad insulínica quiere decir que la insulina haga su efecto y baje, y que las células sean sensibles a la insulina, ¿no? Que pueda utilizar esa energía que está dando vuelta, ¿no? Porque uno de las, bueno, te decía lo del Alzheimer, ¿no? Pero aunándolo, una persona de 50 años en adelante que empieza a percibir olvidos, que tiene diabetes, o que tiene hiperinsulinemia, pero como está la glicemia en 100,
y dicen, no, no sos diabético todavía, ¿no? Pero le miden la Sí, insulina y tiene la insulina en 20. Entonces voy a decir, claro, y ahí sí podemos hacer el OMA, ¿no? El modelo homeostático de insulinoresistencia, y ves que el valor se te fue al carajo, podemos actuar mucho tiempo antes de que vos empieces a sentir chispeos al vacío, que tu neurona, que te quedas tildado, que no te puedes concentrar en nada, que puede tener múltiples explicaciones, por supuesto, pero que sí. lo más frecuente tiene que ver con estados de hiperinsulinemia, cronificados, inflamatorios. Entonces es un combo tremendo para nuestro cerebro, que después empieza, obviamente que empieza a fallar, empieza a mostrar deterioro con el tiempo, insomnio, ansiedad, depresiones inmotivadas. Entonces, verdaderamente podemos hablar el tema que vos quieras, que todo es afectado por la alimentación. Absolutamente todos los parámetros de salud se movilizan con la alimentación. Interesante, Nacho. Por último, me gustaría estos últimos 10, 15 minutos que nos quedan para que se cumpla la hora, me gustaría que si podés dar algunas herramientas para estos momentos de cuarentena que probablemente se extiendan unos cuantos días más, desde tu lugar como psiquiatra y como obviamente especialista en todo este estilo de alimentación, ¿qué podés decirnos respecto a esto y cómo llevar lo más resilientemente posible esta circunstancia? Mira, ayer hablando con un cardiólogo amigo en un grupo, se llama Esteban Larronde, él decía, bueno, miren esto, eh, en definitiva, viendo una curva del crecimiento digamos, de la epidemiología del coronavirus, esas tendencias, en definitiva lo que hace el coronavirus es enfrentarnos a nuestro propio destino. Es decir, si uno tiene un estilo de vida saludable, si uno tiene un sistema inmune, arranco por esa parte y después te doy lo otro, no me olvido de la Sí, pregunta. Un sistema inmunológico sano, si uno no está estimulando inflamación constantemente a través de la alimentación, a través de no dormir bien, a través de estar todo el día conectado a las redes sociales, a través de, o sea, si uno está en toda esa vorágine, verdaderamente no cultivando, lo que te decía antes, en cuanto al estilo de vida cetogénico que implica un montón de estos elementos, sí, verdaderamente lo que nos está mostrando esta pandemia es que quienes, digamos, no solamente la capacidad de respuesta de cada sistema sanitario a nivel global, sí. eh, sino individualmente cómo cada uno de nosotros responde ante esto como desafío, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista mental. Acá estamos todos aprendiendo. Yo no estudié ni en la carrera ni en ningún libro cómo sobrellevar un aislamiento, una pandemia de 14 días que se va a extender durante un mes, mínimo. Pero sí te puedo decir que hay elementos que tienen que ver con el aislamiento, que tienen que ver con la sensación de riesgo, con la sensación sobre todo de incertidumbre, porque el ser humano prefiere una de las certidumbres más dolorosas que la incertidumbre. Y en este contexto estamos todos como con toda esa viralización, valga la redundancia, ¿no? del término viral, de datos falsos, de audios de supuestos médicos, de videos de distintas cuestiones, de los memes. Entonces, en este momento tenemos un nivel de bruma mental y y de abrumamiento de información que realmente nos juega muy en contra, porque cuando nos empezamos a sentir que no tenemos claridad en lo que está ocurriendo, no sabemos si nos tenemos que quedar adentro o es un plan maquiavélico de un chino capital, digamos, que estaba buscando una guerra financiera. Y empezamos a entrar en toda esa retórica que se puede explorar, pero desde un lugar de tranquilidad. Y verdaderamente el encierro, el aislamiento, el distanciamiento social, son todas las cosas que yo habitualmente, con las que trabajo con mis pacientes para ir en contra. Entonces, lógicamente que las personas que estén sintiendo ansiedad, que estén angustiadas, que se sientan desmoralizadas, lo primero que les quiero decir es que les valido la experiencia. Les valido la experiencia porque dependiendo de las situaciones de cada uno, no solamente la incertidumbre mundial, sino que de repente vos hiciste una inversión muy grande y estás muy metido en que tu gimnasio Sí, funcione bien, que sí, tenga el funcionamiento óptimo, y no me vas a decir que no te preocupa ver cuándo se levanta todo esto, cuándo se ni hablar. normaliza. Entonces, aún seas el tipo más centrado del mundo,
es la primera vez en la vida que nos enfrentamos a esto. Entonces, ¿qué puedes hacer vos? Centrarte en lo que sí tengas control. Bueno, sos un tipo proactivo. Bueno, vamos a hacer una serie de videos, vamos a tratar de ayudar a la gente, vamos a tratar de abrir la comunidad, de unirnos, de ver variantes. Bueno, podemos desde la alimentación poder tener un enfoque mejor, pero yo soy muy cuidadoso con respecto a esto, porque yo digo, bueno, yo siento que la vida me entrenó para ejercitar una cuarentena. Entreno en mi casa, hago ayunos, como poco a veces al día, hago jardinería, estoy muy volcado hacia la actividad intelectual, hacia la lectura, hacia el dibujo. Sí, estás preparado, Estoy claramente. con mi perro. Pero también entiendo, en este momento estoy solo porque mi hija está con la madre, entonces digo, y sé que la voy a afrontar solo la cuarentena, entonces yo me voy preparando para eso, pero sé que las dificultades y los desafíos son sumamente subjetivos, e individuales y del día a día. Entonces, primero que nada, no irnos mucho más allá. No sobreconsumir información. O sea, yo la televisión la tengo apagada todo el día, no me ya demasiado es con el celular, establecer bloques de tiempo, ayunos de tecnología, Ayuno de medio, sí. ayuno de medio, por favor, basta de intoxicarnos, porque la gente, so pena de decir, no, pero tengo que estar informado, porque yo necesito saber cuánta gente infectada hay en Argentina. No te va a modificar en nada, porque ni No siquiera te es un cambia número nada. real. No te va a cambiar nada, no es un número real, no vamos a saber nunca cuál es el denominador del número total de infectados, entonces no vamos a ni siquiera tener cuál es la verdadera letalidad que tiene este virus, porque no todas las personas... Entonces te dicen, si tenés tos y qué sé yo, quédate en tu casa. Ok, puede ser un posible caso de coronavirus, quédate en tu casa. Yo considero que está bien, pero no vamos a tener números fiables. Entonces, centrarnos en lo que está dentro de nuestro control. El otro día le decía a Barbie, Barbie Álamo de Keto Club, Sí, la que dirige Keto Club sí, sí, lo vi. Chile. Bueno, y yo le decía eso, digamos, bueno, podemos estar enfocados en ver cuándo se resuelve, cuándo salimos, pero si estamos viviendo esta cuarentena con otras personas, o si estamos en contacto frecuente con otras personas, hoy trabajé mucho esto con mis pacientes, es decir, pacientes que estaban estables, estaban tranquilos y demás, que disparen una situación de ansiedad o de angustia porque un familiar los llamó y les transmitió toda su ansiedad y toda su angustia. Entonces, decir, dejemos de ser tan egoístas, vamos a centrarnos también en reestabilizarnos a nosotros mismos, buscar la estabilidad. No quiere decir esto que uno no se pueda apoyar en la persona que está al lado, pero no carguemos a la persona que está al lado, no desplacemos estrés en la persona que está al lado, no busquemos conflictos, busquemos evitar también todo este tema, todas estas cuestiones porque estamos, las personas que lo están atravesando conviviendo con otras personas, establezcamos reglas claras, trabajemos en equipo. Si era tu papá o tu mamá la que habitualmente cocinaba y lavaba y hacía la ropa, bueno, ofrece ayuda, colaborá desde cualquier lugar, no seas una carga extra, y entender de que va a haber altibajos anímicos, digamos, ni vos ni yo sabemos de qué manera esto va a evolucionar, pero centrar nuestra cabeza en el futuro, ante un futuro tan incierto como el del día a día actual, nos va a hacer un flaquísimo favor, digamos. Entonces, centrarnos en lo que esté a nuestro alcance, lo que nosotros podamos modificar, gran momento para desarrollar alguna actividad individual, alguna actividad personal, diagramar algunas estrategias con respecto a lo que cada uno quiera hacer, encolumnarse a través de un proyecto, ¿no? Decir algo que día a día vos lo vayas moviendo hacia adelante. Pero bueno, de vuelta, hay, la verdad que muchas situaciones, no quiero ser verdaderamente injusto, porque yo me posiciono en una persona que está viviendo en Villa Banana, ¿no? Sí. Que es un barrio marginal de las afueras de Rosario, o cualquier otro barrio en el cual no haya condiciones realmente sanitarias, en las que las personas vivan debajo de la línea de pobreza. ¿Verdad? ¿Qué le va a estar pidiendo? ¿Que se pongan a hacer croquis, a jugar al sudoku y a dibujar? Yo la verdad que no tengo algo para responder a esas personas que no sean probablemente las que nos estén observando, pero yo creo que es importante entender de que hay todo un elemento desde lo social que tenemos que estar preparados, que debemos estar preparados sobre todo para estar flexiblemente, mentalmente abiertos a que esto pueda desarrollarse de diferentes maneras. Y esto no implica alimentar la incertidumbre, la paranoia y la histeria masiva, sino decir, ok, si esto está así, de la misma manera que decimos, mirá, hace 10 días podía ir podía salir, podía ir al cine, y ahora no puedo, bueno, quizás dentro de 10 estamos diciendo, bueno, hace 10 días por lo menos no teníamos esta otra situación o esta otra.
y puede ir aumentando el nivel de tensión. Y creo que tenemos que estar preparados. Es un gran momento para cultivar estrategias de mindfulness, de meditación. Está lleno de recursos gratuitos en Internet. Volver a nuestro eje a través de la respiración. El entrenamiento, si tenemos posibilidades de entrenar en casa, de movernos, de estar móviles, porque hay que entender de que nuestros chicos quizás andan jugando al fútbol 2 veces por semana, saliendo a correr, etcétera, y de repente estás encerrado. Anteayer vi un chico corriendo en la terraza en un edificio acá a la vuelta. Digamos, y se ven un montón de cosas realmente sorprendentes. Y yo digo, estemos expectantes, porque también hay una oportunidad, tenemos que tratar de verla esa oportunidad. No sé cuál es todavía, pero conectarnos, ahí empezó el aplauso solidario, ¿no? Que tampoco le da de comer a los médicos, pero es una gran gratificación. Sí, Pero digo, relevar el valor de los profesionales de la salud, de los de primera urgencia, eso creo que habla mucho de una sociedad, ¿no? Que los médicos que trabajan en salud pública estén bien remunerados, que se les garanticen herramientas. Son un montón de cosas que entran dentro de la perspectiva y sobre todo ejercitar la gratitud. Si yo tengo un techo, tengo comida, tengo agua potable, puedo, los míos están sanos, estoy relativamente protegido y no tengo la obligación de salir por trabajo, por sí. favor, hay que quedarse adentro. Eso es lo más claro que tenemos en este momento, hay que reducir el nivel de contagiosidad o de carga viral que hay en el ambiente. Y aprovechar de que aparentemente se tomaron a tiempo algunas de las medidas, aprovechar del lugar que cada uno nos toque, ¿no? Y agradecer todas las noches Exactamente, a la noche y a la mañana, ¿no? Para tener de la mañana. un día decir, bueno, abro los ojos, bueno, estoy sano, me puedo levantar, o estoy enfermo, pero estoy estable de mi enfermedad, la estoy trabajando. Eh, Tema complejo, estamos todos aprendiendo juntos, me parece. Gracias, Nacho, por este tiempo. Extremadamente agradecido. La verdad, un placer conversar con vos, como siempre. Espero que si sigue esta cuarentena, espero poder comunicarme de vuelta para poder seguir hablando de estos temas tan apasionantes que la verdad que me genera mucho placer conversar con vos. Gracias. Igualmente, querido, la verdad que desde el primer día que nos conectamos, identifiqué que eras una persona proactiva, que te movías hacia el aprendizaje y que te mueve también las ganas de aprender, de conversar, de crecer, y en eso somos hermanos, la verdad que tenemos un perfil similar y me parece que está bueno también transmitir lo máximo que podamos desde nuestro lugar, desde el lugar que nos toque. Y si esto le sirvió a una persona de la que nos vio, yo considero que nuestro trabajo está cumplido. Está hecho. ¿Mm? Gracias, Nacho. Un abrazo grande. Abrazo a todos, Cuídate. suerte. Gracias a todos por participar.